Hola amigos, gracias por estar con nosotros, acompañarnos en este programa que generosamente la comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú les ofrece. Disculpen, no somos muy profesionales, hablo de mi parte, pero con todo cariño estamos aquí para cada vez transmitir poco a poco las perlas de sabiduría que vienen, bueno, son todo lo que compartimos, son o directamente de las enseñanzas Bahá'í o son los documentos o las ideas, los conceptos que son inspirados en las escrituras Bahá'ís. Es que la fe Bahá'í es la religión más reciente en el mundo, es las mismas enseñanzas, las mismas escrituras antiguas de todas las religiones anteriores en una nueva versión, en una forma nueva de entendimiento para las personas y para la gente, generaciones desde 1844 en adelante, por lo menos para 1000 años, ¿no? En programas anteriores hemos hablado sobre la revelación progresiva de Dios. Dios revela sus palabras, su voluntad, sus enseñanzas hacia la humanidad, los que somos sus criaturas, poco a poco de acuerdo de nuestro entendimiento, de acuerdo de nuestra necesidad en cada época, en cada dispensación. Ahora estamos en dispensación Bahá'í, lo que Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, que significa la gloria de Dios, ha traído para nosotros, y en verdad es un océano de conocimiento, y como él mismo dice, debemos sumergir en ese océano para descubrir las perlas de sabiduría que él ha traído para mejorar nuestra vida personal y colectiva. Su misión es establecer la paz mundial por medio de educarnos hacia la unidad. La visión es lograr esa unidad de la humanidad, y en sus palabras, como Baha'u'lláh mismo dijo, la tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Somos todos hermanos, una sola familia de la raza humana viviendo en una aldea que se llama el planeta Tierra. Bien amigos, en cada programa traemos un tema. Y bueno, ustedes pueden escribirnos a partir de ahora también en nuestro Facebook, en nombre de la comunidad Bahá'í de Ceneguía, Lima, Perú. Y si les interesa algún tema en especial, pueden sugerir y nosotros tratamos de traerlos este tema y compartir con ustedes. En esta semana, la perla que compartimos es algo muy discutido en la sociedad, es un problemático y un tema totalmente nueva. Bueno, no es nueva en su práctica, pero es nueva en su conciencia de la humanidad ya preocupándose por ese tema, es la autoridad paterna, usos, abusos y consecuencias de cómo los padres ejercemos la autoridad y aprovechamos de ese poder que nos da por la naturaleza como padres, ¿no? Somos los primeros que recibimos un niño a este mundo. ¿Cómo debemos ejercer esa autoridad? ¿Cuál es la manera más sana, más adecuada que, ¿no? De alguna manera tenemos que responder por esa gran responsabilidad que nos toca? Como siempre, aquí tengo conmigo en la cabina el grupo de apoyo, los invitados ya no tan invitados, parte del programa, mi amiga Nancy Jaramillo y mi esposo Mujan Matin. A ver si saludan. Sí, y buenos días, queridos amigos. Compartiendo nuevamente estas gemas muy valiosas. Gracias. Muy estimados amigos, o padres de familia, mejor dicho, educadores de la sociedad humana. Aquí estamos nuevamente con ustedes compartiendo cómo enfrentar a nuestros hijos con una autoridad sanamente para que podamos construir un futuro mejor para la planeta Tierra. Es cierto, muchas gracias. Bueno, sabemos que la familia es la primera institución, ¿no? Matrimonio, iniciando con matrimonio, que es la unión de dos personas, es la primera institución que de ahí va llegando y formando la familia. Entonces, dentro de la sociedad, realmente lo más antiguo, lo más experimentado es
ese sistema de familia, cómo funciona. Y como sabemos, la familia, todo lo que los niños aprenden, su primera escuela es la familia, todo lo que aprenden, eso van a ir llevando a la sociedad en su vida futura, ¿no? En su relación interpersonal con otros, fuera de la familia, más adelante con su pareja, en su campo de trabajo, con autoridades locales, internacional, todo lo que sea, la sociedad en general, pero donde se forman y donde aprenden cómo actuar, ¿no? Cómo responder a la autoridad es en la familia. Entonces, ¿qué tan importante realmente es, Nancy, que los padres debemos prepararnos en ese tema de autoridad paterna? Así es muy, muy importante. Estamos viendo que, bueno, todos decimos que queremos dejarlo un mundo feliz, un mundo bueno para nuestros hijos, ¿no? Pero también tenemos que ver que tenemos que dejar a este mundo unos buenos hijos para que lo sigan construyendo. Así es. ¿No? Bueno, como dice Sassam, la institución más poderosa que configura la vida humana es bueno, decimos la familia. En esa institución a los padres se les otorga la autoridad y la responsabilidad de imponer disciplina a sus hijos y educarlos. Abdu'l-Bahá escribió: es deber de los padres educar perfecta y cuidadosamente a sus hijos. Y en otro pasaje también afirma: esta educación es obligatoria y no voluntaria. Wow, ¿no? En verdad eso es algo que cuando uno, antes de tener hijos, debe entender bien, que como dice Abdu'l-Bahá, eso es una obligación para los padres, no es voluntario. No basta que uno tenga deseo de tener hijos, decidido o a veces también sin decidir, nacen los hijos y punto. Como dice aquí Abdu'l-Bahá, deber de los padres es educar perfecta y cuidadosamente. Es cierto, totalmente estoy de acuerdo. ¿Qué te parece, Moshan? ¿Qué quiere decir una educación perfecta y cuidadosamente? Justamente iba a mencionar sobre esto, gracias. Cuando decimos perfecta, quiere decir los tres aspectos que somos los seres humanos. Somos físicos, somos mentes y somos alma. Cuando dice perfecta, quiere decir educar los tres temas del ser humano. Educar el aspecto físico, alimentación, ejercicio y todos los que corresponde a mejorar los 5 sentidos, lo que es cuerpo humano. Pero educación perfecta no es solamente esto, perfecciona un poco más si educamos mentalmente, preparamos los hijos, los jóvenes que nos rodean todos, los alumnos del colegio que los tenemos a ellos como padres responsables de ellos. Tenemos que educar, preparar las mentes. Puede ser ellos ingresan al sistema educativo de colegios, universidades e institutos para fortalecer las facultades mentales como la memoria, como pensamientos, decisiones, imaginaciones. Entonces, educación moral, mental, quiere decir mejorar esos aspectos mentales. Pero se perfeccionará, mejor dicho, la broche de oro es cuando que la educación es cuando que llega a esa altura de educar moralmente a los menores. Entonces la educación perfecta quiere decir educación físico, mental y moral. Una educación integral, gracias. Nancy, ¿y quién otorga esa autoridad a los padres? ¿De dónde viene eso que los padres tienen poder y autoridad sobre los hijos? Bueno, para comprender un poco más, ¿no? Vamos a ver primero qué es un hijo. Sí. Aquí en las Escrituras dice: un hijo es un ser espiritual que ha venido a este mundo para crecer física, mental y espiritualmente. El padre es un fideicomisario, un custodio, un mayordomo que está ahí para amar y orientar a esta nueva persona, especialmente durante los primeros años, ¿no? Así es. Educar bien a los hijos es extraer lo mejor de ellos, ¿no? Es lo que entonces los padres tienen como misión dar con esa mina y hacer que afloren las gemas que poseen los hijos. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros podemos hacer para extraer lo mejor de nuestros hijos, ¿no? Eso es una tarea. Pero también yo creo que esa autoridad ha sido otorgado por Dios, ¿no? A los padres se ha otorgado por Dios, porque la autoridad y su representante, el poder, han sido estudiados durante largo tiempo por la psicología infantil
y realmente vemos que es algo natural en los padres. Cuando uno posee algo, siempre por naturaleza quiere cuidarlo, quiere protegerlo, quiere, como con celo, quiere guardarlo bien. Entonces eso es como un don natural que tienen los padres otorgado por Dios, ¿no? Sí, Mujan, también tenías algo. Sí, recordamos que nosotros los seres humanos, desde infancia hasta ahora, somos resultado de los tres aspectos. Somos nuestro comportamiento o es herencial, o es heredera, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, o es heredera, viene de la herencia de la forma de ser de los padres, o también es innata. Cada individuo tiene su propio individualismo, propia forma de ser, aparte de ser adquirida. La tercera forma que somos es adquisición. Entonces somos tres resultados, nuestro comportamiento es resultado de ser de herencia, o innata o es adquirida. En esos tres aspectos, los padres, los educadores, los profesores y encima los educadores divinas lo llevan a educar esos tres aspectos humanos, herencial, innata y adquirida. Muy bien. Pero una cosa también, es cierto que nosotros los padres tenemos autoridad sobre los hijos y debemos aprender a utilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo, Nancy, no sé, cómo aprendemos el uso correcto de esa autoridad otorgada a los padres, ¿no? Bien, mira, Shoye Effendi dice que el amor y la amabilidad tienen una influencia mucho mayor que el castigo en la mejora del carácter humano, ¿no? Entonces, vemos que desde ahí el criar a los hijos, bueno, desde que son concebidos, ¿no? Con el deseo de traerlos al mundo, con el deseo de amarlos, de educarlos, de guiarlos, de aconsejarlos, ¿no? Es el tema, digamos, de los padres en relación con los hijos. Así es, porque cuando uno estudia las enseñanzas bahá'ís, vemos que se adopta un enfoque de orientación, formación y educación. Y como dijo Mujan, esa educación, claro, en su forma integral, para que abarca los tres aspectos del ser humano, ¿no? Educación física, intelectual y espiritual. Porque ahora mucho han notado ustedes, mucho se habla sobre la educación, el trato que deben tener los padres o los educadores con los niños, pero muy poco, realmente yo no he escuchado fuera del ámbito bahá'í, que se habla sobre el derecho del niño en su educación espiritual, ¿no? Esa educación de la parte moral. Máximo se habla algunas guías sobre educación ética, ¿no? Pero esa parte espiritual, el derecho del niño en recibir educación espiritual no se habla, y es algo muy novedoso lo que la fe bahá'í tiene. Incluso hay un sistema de educación en clase de niños, es un programa que está practicando en todo el planeta educación espiritual para los niños con materiales ya preparados para adquirir virtudes. O empoderamiento espiritual, que se llama este programa. Sí, y más adelante también hay un programa para los que ya pasan de edad de infancia, y es empoderamiento de prejóvenes, ¿no? Y con toda una capacitación excelente, ¿no? Bueno, nuestros hijos están involucrados en este programa. Muy buena. Sí, muy buena. De repente en otro programa podemos invitar a nuestros Los prejóvenes que participan y cuentan con nuestros oyentes, ¿no? Esas experiencias tan bonitas que tienen. Bien, estamos entonces tratando ese tema de que debemos educar a nuestros hijos. Bueno, los amamos por naturaleza, ¿no? Porque son nuestros hijos, y tenemos que educarlos adecuadamente. ¿Cómo sería esa educación, además de lo que mencionó, ¿no? El tema general de educación integral que mencionó Mujan? Y cómo, pero hasta qué medida, porque a veces los padres solamente dan amor, y pues podemos caer en ser padres permisivos. O
viceversa, poner mucha disciplina, porque hay que disciplinar, ¿no? Para educar es necesario disciplinar. Entonces, ¿cómo buscar ese intermedio o esa moderación? Ni ser permisivo, ni ser autoritario. A ver, ¿cómo, Nancy? ¿Qué dices tú? Bueno, las afirmaciones que se encuentran en las escrituras bahá'ís, referidas a educar a los niños dulcemente, con ternura, no suponen, sin embargo, que la disciplina sea innecesaria o que deba adoptarse un enfoque permisivo. El carácter indispensable de la disciplina queda claro en la siguiente declaración del guardián, cuando dice: en verdad es indispensable cierto tipo de disciplina, ya sea física, moral o intelectual, y no puede decirse que una educación sea completa o fructífera si se descuida ese aspecto. A la vista de las declaraciones, ¿no?, tomadas de las escrituras, este tratado propone una definición del trabajo de disciplina. Disciplina significa educación. La disciplina es esencialmente una orientación programada que ayuda a las personas a desarrollar una firme resolución, resistencia, perseverancia y autocontrol interno. Así es, ¿no? Realmente es un tema muy importante, porque ahora vemos que la delincuencia juvenil, tenemos criminales pero tan jóvenes, que no era común, ¿no? Anteriormente los criminales o delincuentes ya eran gente mayor, con experiencia, no sé. Pero ahora tenemos jóvenes, hasta niños menores de edad que, ¿no? Hacen incluso... sorprendentes a sus mayores. Sí, es increíble. Entonces vemos qué sucede, ¿no? Cuando, en ¿cómo se dice?, resumen de lo que dice también la psicología y lo que dicen las escrituras bahá'ís, que coinciden muchísimo, es que los niños, cuando son tratados severamente, eso ha dicho Abdul Baha en una escritura que dice, cuando los niños son tratados severamente, se vuelven desconfiados, se vuelven, a ver si lo encuentro, sí, dice, tienden a volverse muy resentidos y desconfiados ante la autoridad, porque como primera autoridad son los padres y ellos los tratan así con mucha severidad, mucho autoritismo, entonces de hecho a veces a menudo ciegos sentimientos de extrema hostilidad y desconfianza ante todas y cada una de las figuras de autoridad llegan al extremo de ser peligrosos, tanto para ellos mismos como para los demás. Entonces, la dinámica en la familia de cómo influye, cómo afecta a la relación entre las autoridades en la casa, que son los padres, con el niño, es algo que se va a llevar por naturaleza, ¿no? Ahí es donde aprende el niño el modelos de la dinámica interpersonal entre él mismo y otras instituciones de la sociedad. Lo que aprendió de los padres y cómo responde, eso mismo va a llevar a la sociedad. Después, si esa relación en la familia es una relación que ha distorsionado por el mal uso de autoridad, ¿no?, por el abuso de la autoridad paterna, entonces los niños ya en joven o a partir de niñez también, incluso esa relación son lo mismo que van a tener con sus profesores, con la policía, con las instituciones, ¿no?, de la sociedad y con las personas que supervisan, incluso con su cónyuge, más adelante con su pareja, se verían distorsionados, ¿no? Eso realmente es algo muy importante. A veces no nos da cuenta que lo que decimos, porque a veces no necesariamente que los padres pegan físicamente, ¿no?, castigo corporal. A veces el castigo verbal también influye mucho en la personalidad y formación de carácter de los niños. Sí, Mujan, ¿tenías algo compartir? Sí, por supuesto. Yo tengo siempre mucho para decir. Tienes micrófono libre, puedes decir todo lo que quieres. Una de las cosas que sumamente es importante es recompensa y castigo.
Recompensa y castigo son dos pilares como edificio que necesitan tener columnas. En su casa ustedes tienen columnas. Casa de todos nosotros, los edificios hay una columna. La columna principal en la educación es recompensa y castigo. ¿Qué significa esto? Recompensa es cuando que ellos buscamos a qué le gusta hacer. Le gusta jugar fútbol, le gusta jugar ajedrez, le gusta comer algo rico. Entonces damos una responsabilidad para practicar recompensa, que es una manera firmemente importante para la educación. Damos una responsabilidad. Dice como limpiar la casa, limpiar su cuarto, bañarse todos los días, cumplir con sus tareas. Cumplir con sus tareas. Toda la semana que vemos que ellos han cumplido muy bien con la tarea, con sus responsabilidades naturales o otorgadas por los mayores, entonces podemos decir una semana, 2 semanas, muy bien, ahora que has hecho todo esto, tu premio es ir a comer un pollo a la brasa, ir a jugar fútbol, tu premio es ir a ver el televisor, salir con amigos, tu premio es salir con tus amigos, tu premio es ir a ver, estar en una ciudad a ver un partido que te gusta, tu premio es que matricule una clase de guitarra. Entonces hay que buscar qué cosas le gustan más y guardarla para como recompensa, a devolverlas, darlas, no gratuitamente. Mi hijo le gusta jugar fútbol, ya anda a jugar fútbol todos los días. Eso no es educación y no es nada menos que ellos se ponen más soberbio. No, dar una responsabilidad, recompensa, como decir la nota 20, la recuperación de este cumplimiento de responsabilidad, el dar lo que a ellos les gustan como recompensa. Y castigo paralela es como no es pegar, no es encarcelar, físico, no es castigo físico. En algunos países castigo físico, los hijos llevan a los padres a juicio y consecuencias de cárcel a los padres. Hemos visto muchas oportunidades de esto. En nuestro medio no existe todavía esta ley, pero existe ley de entendimiento de castigo, de tal manera que con los padres deben tener suficiente madurez, o los profesores de colegio todos, para no levantar la mano, que eso son simplemente una debilidad de esa persona mayor. No, eso el castigo quiere decir deprivación de los privación de lo que le gustan hacer. Si a ella le gusta jugar fútbol, le gusta hacer algo muy bueno, tantas cosas que le gusta hacer, por motivos que veo que no has cumplido tareas, no has obedecido a tus hermanos, no has hecho esto, otro, entonces esta vez estás deprivada de ir, salir, hacer esto y otro. Es una de las formas, recompensa y castigo, con poco horario, tiempo tenemos para desarrollar ese tema, pero recompensa y castigo son sumamente importantes. Sí, es cierto, porque aunque estamos recomendados en todas las escrituras sagradas y en especial en la fe Bahá'í, que se habla sobre la educación muy ampliamente, estamos recomendadas de educar cariñosamente, dulcemente, con mucho amor a nuestros hijos, pero no se descarta el papel importante de la disciplina. Y la disciplina, por supuesto, que tiene sus 2 aspectos de aliento, estímulo y también o la recompensa, y también la parte del castigo, pero los castigos tienen que ser educativos, porque los padres, ¿por qué castigamos a nuestros hijos? No porque los odiamos, no porque los queremos. O librar nuestra molestia de alguna y no es justo. Descargamos con pobre menor. Claro, eso no es justo. Los castigamos, ¿por qué? Porque queremos corregirlos. ¿Y cómo queremos corregirlos? Para que sean conscientes de lo que han hecho no es beneficioso para ellos o para otros, y entonces tienen que tomar otra decisión en otro momento. Eso es la idea, por eso que tiene que ser explicada cada castigo, o si los privamos, decir por qué, por ejemplo, como no has cumplido tu tarea, lamento mucho, yo quisiera que tú sales a jugar, por ejemplo, fútbol con tus amigos. Me duele mucho, pero como no has hecho tus tareas, lamentablemente esta vez estás privado de salir a jugar. Para que sienten que nosotros amorosamente también estamos castigando, y no es un resentimiento, no es un odio o desquitar, ¿no? Entonces, bueno, ese tema es un tema muy amplio y vamos a ir hablando el poco tiempo que tenemos, pero ahora vamos a entrar en una pausa y regresamos con más sobre ese tema. Ese tema de autoridad paterna es un tema muy importante, amigos, porque es un poder que se nos ha dado, y siempre el poder es una prueba para el ser humano, cómo lo utiliza ese poder.
lo abusa o lo utiliza en favor de otras personas. Los padres estamos dotados de ese poder por la naturaleza, porque desde el momento que tenemos el niño tan pequeño, tan tierno, tan indefensa en nuestras manos, nosotros somos las personas o la autoridad con todo el poder sobre la vida de esa criatura. ¿No creen ustedes que es importante prepararnos, ser consciente, saber cómo utilizar ese poder en favor de esa criatura que al final va a ser una célula sana para esa sociedad que todos quejamos, que vivimos en una sociedad enferma, una sociedad con muchos problemas sociales? ¿No creen que nuestro gran aporte puede ser a través de educar hijos sanos? Sanos no me refiero solamente físicamente, sino emocionalmente, mentalmente y espiritualmente para una sociedad. Bueno, estamos hablando sobre ese tema y sabemos que ese programa tan corto no va a ser suficiente, pero tratemos de conversar hasta donde nos da tiempo, ¿no? Sabemos que los hijos siempre son nuestros hijos y nosotros siempre somos los padres, pero como sabemos, ¿no?, que Dios va a ir de acuerdo de las necesidades de época, cambia o mejora o amplía sus enseñanzas de acuerdo de la necesidad del ser humano o de la humanidad. Vemos que también si los padres tienen ese papel, Nancy, ¿qué dices tú? Los padres también cambian de papel de una época a otra época de la vida de los niños. Así es. Ya, así es, ¿no, Sam? Bueno, este elemento es bueno, digno de mencionar, ¿no? Sobre la imposición del poder es la necesidad de variar la manera de emplear el poder a lo largo de las etapas de desarrollo de la vida del niño. Así como Dios varía sus leyes de época en época, de acuerdo a las necesidades y capacidades de la humanidad, de la misma manera es necesario que los padres varíen sus intervenciones en el desarrollo del niño, de unos estadios de desarrollo a otros. No, bueno, aquí tengo una tabla que habla de ello, pero creo que la podremos leer en otro momento porque es una tabla muy interesante basada en unos estudios científicos. Sí, que guardan mucha relación con los escritos, ¿no? Hablan sobre la confianza que los niños tienen que tener en la primera infancia, ¿no? La autonomía en los primeros pasos, ¿no? Frente a la duda de sí mismo, pero bueno, eso lo voy a ir desarrollando a medida de que les comente un poquito más sobre las... Sí, pero también recordemos que los padres cambiamos de papel. Como en primera infancia de los niños somos autoridades. Somos educadores, porque educamos el carácter del niño. En segunda etapa de la vida de los niños, que es prejoven o comúnmente se dice adolescencia, somos autoridad. Ahí es realmente la disciplina tiene un papel muy importante. Y después conforme los hijos van a ir creciendo, somos los consejeros, porque ya nosotros no podemos tomar decisiones por ellos, sino ellos solamente podemos aconsejar. Y más adelante, cuando se casan, tienen su familia, somos guía para ellos, pero en verdad nunca dejamos de ser padres. Y ese amor, esa guía, esos consejos amorosos siempre les enriquece su vida. Mujan, ¿qué dices tú sobre esa autoridad paterna? Me hace recordar siempre la vida de un escultor que quiere hacer una escultura o un carpintero que hace una mesa. La idea es construir. Cada época de construcción tiene sus propias herramientas. El escultor, con el que tiene una masa en su mano, claro que lo ve una gran escultura, pero usa diferentes herramientas. Según el perfeccionamiento de esta masa, la masa va a tomar forma de escultura y comienza a usar diferentes herramientas, cuchillos, cinceles, martillos, lijas, de tantas diferentes herramientas. Lo mismo pasa con los padres. Diferentes épocas de moldear una masa de un niño inocente.
hasta un hombre maduro, una mujer grande. Entonces los padres tienen que usar diferentes herramientas de educación durante este proceso educativo, hasta que llegan a ser una escultura, un ser humano perfecta que pueden llevar adelante por su propia responsabilidad el resto de la vida humana para construir un mundo más fructífero. Entonces necesitamos esas épocas de ¿cómo se llama? De diferentes etapas. El escultor tiene que ser también perfecto en su manera de hacer. No digo que nosotros nacimos perfectos. Todos los seres humanos nacimos imperfectos. Los únicos que han nacido perfecto son los mensajeros de Dios. Son Krishna, Buda, Mahoma, Zoroastro, Jesús Cristo, Bab, Muhammad y Baha'u'llah. Son mensajeros, son seres humanos que han nacido con perfecta, sin ningún rasgos de faltas. Los demás nosotros sí necesitamos ser educadas. Por eso necesitamos tener herramientas y actualizaciones de cómo educar a los hijos en diferentes etapas. Muy bien. Ahora, una cosa importante también que debemos recordar, que mientras los niños son pequeños, es mucho más fácil educarlos. Por eso que la tarea importante, indispensable, que no debemos descuidar, es formar ese buen carácter desde niñez. Porque ya una vez que los niños ya han crecido y están en etapa de adolescencia y ya han construido una sana independencia de sus padres, entonces la imposición de poder, ese poder que los padres tienen sobre los hijos, deja de ser adecuado y eficiente. Y es un problema actual en la sociedad, que cuando no han formado un buen carácter en la niñez, hemos descuidado en la niñez y pensamos como son niños, no entienden, dejamos con empleada o le dejamos, ¿no?, que juegan nomás sin guiar la vida, sin construir el carácter y formarles buen carácter. Realmente cuando ya pasa de esa etapa es muy difícil cambiarlos. Abdul Baha, el hijo de Baha'u'llah, dice: una vez que ha pasado la pubertad es muy difícil enseñar a la persona y refinar su carácter. Dice, para entonces, como ha demostrado la experiencia, aun cuando se haga el máximo esfuerzo por modificar algunas de sus tendencias, ello no servirá de nada. Por lo tanto, es en la primera infancia cuando se debe echar un cimiento firme. Mientras la rama permanezca verde y tierna, puede enderezarse fácilmente. De verdad que son muy sabios esas palabras de Abdul Baha, porque ya una vez que esa rama ya se volvió un tronco, ya es muy difícil. ¿Cómo vamos a enderezar? Eso es muy sabio. ¿Qué dices, Mochon, sobre eso? Nuevamente me hace recordar cómo un jardinero quiere sembrar un árbol tierna, pequeña. Si no lo cuide, cualquier cosa puede suceder, aparte de los vientos, extrema sol, falta de agua. No, refiero a la propia forma de crecimiento de la planta. A veces tiene que utilizar unos palos para que no salga torcido. Lo mismo es con los menores. La educación, el palito que ponemos alrededor de ese menor es como educar rectamente. Si no dejamos esos palos duros de educación, entonces la planta puede crecer de manera que desea. Y como humano naturalmente tenemos un instinto animal con mentalidad humana y espíritu humana. Ese instinto animal puede crecerse de su propia cuenta y distorsionarse y convertirse en un miembro indebido en la sociedad. Entonces es muy importante desde planta chica, el ser humano hasta 5 años de edad, una edad oficialmente reconocida como niño, tiene que ser educada directamente por la educación de los padres. Los padres, no nadie más, ni profesor de colegios, ni profesor de jardín. Ellos son seres querientes y tratan de hacer lo mejor. Pero los padres, madres, lo que han traído a esa menor, a esta vida, hasta 5 años de edad, tienen responsabilidad directa a no separar su menor de su lado 24 horas y sembrar todos aquellos valores y virtudes, entendimientos, reconocimiento y amar a Dios. En esos 5 años podemos sembrar lo que queremos sembrar, lo que queremos que ese niño sea. Mejor que deseemos, lo mejor más deseamos, y sembrar las mejores semillas. En especial, amor a Dios, amar a seres humanos,
no tener prejuicios patrióticos, prejuicios raciales. Todas esas cosas tienen que sembrarse en los primeros 5 años. Si no, la consecuencia, amargas consecuencias, sufrirán menor y los padres. Los 5 años, enfatizo esos 5 años, donde sembramos los mejores que imaginamos debe ser. Es cierto, los primeros 5 años en verdad son básicos, ¿no? En la vida de todo ser humano. Es como para construir un edificio grande, la zanja es lo que, ¿no? El cimiento es lo que aguanta el peso y es importante. Eso es la educación espiritual, que muchas veces se descuida porque piensan que los niños no entienden. Pero cuando los niños aprenden, por ejemplo, a orar desde niñez, ya es un hábito sano para ellos. Cuando se relata historias sobre las cualidades morales, espirituales, ellos lo diferencian, ¿no? Por ejemplo, ese cuento de el pastor mentiroso, ellos ven y piensan sobre las consecuencias, por ejemplo, de una mentira, cómo puede perjudicar. Ellos aprenden y lo aceptan y eso va a ser parte de su formación de carácter. Cuando se habla con los niños sobre las cualidades morales, cuando se les explica, cuando se les felicita, alienta, alogia sobre, ¿no? Los comportamientos correctos, lindos que hacen ellos, gestos de generosidad, o porque por naturaleza muchos niños lo que tienen comparten, traen a compartir. Y realizar, por ejemplo, reuniones familiares en la familia, estar en conversación en temas relevantes en la familia. Todo eso hace que los niños, hacer convenios de compromisos, de tareas, responsabilidades en la casa y todo eso. Y dar un buen ejemplo, por supuesto, de parte de los padres. Pero dentro de todo eso, antes que termine el tiempo, yo quiero mencionar algo. También sabemos que no todos los niños por la naturaleza son iguales. Hay niños, como se dicen en psicología, hay niños más fáciles y hay niños más difíciles. Los niños que por naturaleza son más rebeldes, más violentos, ¿no? Y por eso sí que no tienen no se forma un buen carácter en niñez. En edad de adolescencia o prejoven va a haber esa lucha de poder, ¿no? Esa lucha de poder que existe y vemos y escuchamos la queja y problema de muchas familias, es cuando los niños ya dejan de ser niños y ya quieren demostrar que ellos pueden tomar decisiones, pero como no han formado buen carácter, o los que tienen por naturaleza esa rebeldía, esa violencia, ¿cómo actuar con ellos, no? Eso es muy importante y bueno, las escrituras sagradas, escrituras bahá'ís, hablan mucho sobre esos niños, por ejemplo, los hijos que no nacen, de hecho que los niños, ¿no? En todo el mundo no nacen con las mismas características ni temperamentos, ni siquiera en una familia. Entonces, ¿cómo tratar a esos niños o a esos jóvenes? ¿Cómo ver cuál es la manera más sana? Porque tampoco vamos a caer como padres, porque los padres como queremos protegerlos, queremos el bien o buen futuro para nuestros hijos. ¿Cómo tratar a esos niños que tienen un carácter más o una naturaleza diferente? ¿No? Por ejemplo... Aquí tengo una lista de... Sí, ya, perfecto. Para esos tipos de niños. Nancy, ¿puedes darle lectura a esto, por favor? No tengo ni anteojos, amigos. Dice, maneras de estimular el buen comportamiento. Sea amoroso con sus hijos, alábelos y estimúlelos. Deles buenos consejos, utilice la consulta con ellos. Escúchelos y converse con ellos. Trate de entender cómo se sienten. Recompénselos de vez en cuando. Enséñeles buenos hábitos. Busque buenos amigos para ellos. Gracias. Otra cosa, la violencia no se contesta con violencia, lo sabemos muy bien. Entonces, el mal comportamiento de los menores tampoco no se trata con mal comportamiento de los mayores. Así es. Justamente la diferencia entre menor y mayor se encuentra aquí, como quien trata de qué manera madura. Entonces, los menores actúan según su naturaleza. Entonces, ese es el mayor que justamente tiene que tratar este comportamiento.
Y el comportamiento mayor, como acabamos de escuchar, tiene que ser basada sobre amor, basada sobre sabiduría, entendimiento de cualidad humana. No digo que todos somos expertos, psicólogos, padres, profesionales, pero innatamente ya tenemos compuestos por Dios algunas cualidades que podemos ya transmitir a los menores, como acabamos de leer. Esos son los... quise explicar un detalle más importante, muy importante, amigos. ¿Cuál es el propósito de educación? ¿Por qué educamos? El propósito de educación es el mismo propósito natural de las religiones. Recuerdan, hemos hablado, el propósito fundamental de una religión son dos, que lo mismo es propósito de educación, que mejorar el carácter de sus creyentes, mejorar, ennoblecer, hacer una mejor persona, más sano, más correcto, más espiritual. Esto es el objetivo número uno de la religión o de educación a los menores. Segundo propósito de una religión es establecer paz y amor y unidad entre los seres humanos. Es lo mismo. Segunda objeción, el propósito fundamental de educar a sus niños es amar a los demás seres humanos. Es muy importante. Si él no logra tener amor hacia sus compañeros de colegio, diferentes clases sociales o diferentes religiones o diferentes maneras, o hombres y mujeres, ese niño crecerá con prejuicio. Ellos son de otra religión, de otra raza, de otra clase social, de otra familia. Ese tipo de diferencia es una carga un montón para toda su vida. Entonces, importante es respetar esos dos propósitos. Espiritualizar al muchacho, la vida de él, y establecer amor y unidad entre sus seres que rodean. En resumen, como extraer lo mejor de ellos, ¿no? Eso significa Extraer instruir. Justo voy a decir la diferencia de educación e instrucción es esto. Instrucción es instruir, es sacar del niño lo mejor que tiene y mejorarlo y devolverlo con educación. Esa es la diferencia entre instrucción y educación. Muy bien. Ahora, otro tema también que en las escrituras bahá'ís mencionan, y bueno, y en otros libros sagrados también se habla sobre honrar los padres, por ejemplo. Es algo que se ha perdido y nadie habla de eso. Porque si, como has dicho, Mujan, educar al niño desde niñez, amor y temor a Dios. El temor, con temor no queremos decir miedo, tener miedo sino temor de perder su amor y su contento, sí, ¿no? Este miedo que lo explicamos, quizás otro día hablemos sobre temor a Dios. Es un tema muy importante, que no es miedo a Dios, como dijo Azam, es como temor en semáforo. No es miedo en semáforo, es temor de papelito y accidentes, nada más. Es respetar una regla de la naturaleza. Eso no es miedo a Dios, eso es temor a consecuencia. Claro, se enseña, sí, bueno, quería decir más, el temor a Dios es porque deberemos ver a Dios como un Padre amoroso. Así es. Y no queremos que esté descontento de nosotros. Es temor a descontentarlo, ¿no? Es como siempre está mirándonos con sonrisa, y en momento de hacer algo malo, como que quita la sonrisa, y uno no quiere perder esa sonrisa. Es el temor a Dios, ¿no? ¿Cuál es el tema de próximos programas? Podría ser, podríamos dedicar. ¿Qué significa temor a Dios? Así es, podríamos dedicar un programa sobre eso. Bueno, pero también algo que sobre eso quería decir, que dice Abdul Baha, muy importante. Dice, también existen ciertos deberes sagrados de los hijos hacia sus padres, ¿no? Eso que nunca se menciona. Él dice, la prosperidad de los hijos en este mundo depende del beneplácito de los padres, y sin aquello estarían claramente perdidos. Miren qué importante, porque mucho se habla ahora, está en moda hablar de derecho del niño. Derecho, y está muy bien, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que se habla sobre el derecho de niños, pero muy poco se habla también sobre deberes y responsabilidades del niño. Por ejemplo, eso que mencionó Abdul Baha, que los hijos tienen deber de respetar y obedecer normas y reglas de la casa, lo que es por beneficio de ellos, o como dicen otras escrituras sagradas, honrar a los padres, es muy importante. Es que, ¿saben algo que yo siento? Es que anteriormente la relación de los padres con los hijos era muy severo, muy poco, volviendo a 2, 3 generaciones anteriores, muy poco la gente mayor recuerda que sus padres los han abrazado, han dicho te quiero, te amo, muy poco. Su forma, el entendimiento de educar
y guiar a los hijos era solamente darles buen alimento o buen estudio. Bueno, ya a partir de ya unos 2, 3 generaciones anteriores ya también dar buen estudio, porque antes de eso no existía casi, ¿no? Y darles buenos consejos, hasta ahí, pero en una forma severa, en una forma un poco dura, ¿no? Incluso el castigo corporal era algo común anteriormente, en épocas de nuestros abuelos o bisabuelos. Pero ahora siento que también estamos yendo a otro extremo. Ya no aprovechamos o no sabemos cómo utilizar o poner en práctica ese poder o esa autoridad paterna en forma adecuada. Por eso que me interesó, y fue también sugerencia de Nancy, que me encantó hablar sobre ese tema. En un libro que se llama Autoridad Paterna, Usos, Abusos y Consecuencias, escrito por una señora Sandra Roberts, en resumen dice algo muy interesante y me gustaría compartir con ustedes porque nos quedan solamente 5 minutos. Ella dice que en conclusión sobre este tema de autoridad paterna, en las escrituras bahá'ís de que disponemos, se aboga por el enfoque educativo, orientador y formativo, ¿no? Educativo, orientador y formativo. Después dice, la imposición de poder de naturaleza punitiva tiene consecuencias destructivas para el desarrollo de la personalidad del niño. Entonces tampoco debemos ir imponer y ser autoritario y obligarlos, presionarlos que obedecen así ciegamente, como decían anteriormente, ¿no? Y después también dice, la autoridad utilizada en forma adecuada puede potenciar al máximo de una manera sana la conformidad de los hijos, sin sacrificar su autonomía ni su autoafirmación. Eso es muy interesante y me pareció muy, muy interesante compartir ahora, porque debemos ejercer la autoridad sanamente en favor de los niños, que al final va a ser en favor de la sociedad, ¿no? Y no abusar de esa autoridad. Unos últimos consejos: nunca criticamos a ellos. La otra es que nunca comprometemos lo que no podemos cumplir. Así es. Mejor dicho, no hay que dar los cheques vacíos, que no podemos tener alguna cuenta dentro. No comprometer, y saben la consecuencia, usted tiene experiencia, y no van a ser seguro. Y nunca comparamos con otros niños. Mira, la otra es así, tú no eres así. Esto estamos tumbando al pobre menor. Entonces, 3 cosas básicas: no criticar a ellos, no comprometer y no compararlas con los demás niños. Sí, no, porque ya crea una desconfianza, ¿no? Bueno, entonces también aquí algo muy importante es que en ausencia de un rechazo o un abandono externos, tanto el afecto como la autoridad paternos tienen efectos diferenciadores sobre el desarrollo de la responsabilidad en los hijos e hijas. Para los chicos, dice, la ausencia de cordialidad o disciplina suficientes es lo que con más frecuencia perjudica su confiabilidad, ¿no? La ausencia de cordialidad y disciplina. En el caso de las chicas, es el exceso de cualquiera de las dos variables lo que tiene consecuencias perjudicadoras, ¿no? Bueno, entonces vemos que realmente hay que aprender como padres cómo utilizar adecuadamente esa autoridad que por naturaleza nos ha dado. Bien, amigos, estamos llegando al final del programa. Les hago recordar nuevamente que tenemos nuestro Facebook de la Comunidad Bahá'í Ceneguía, Lima, Perú. Pueden escuchar nuestros programas, pueden escribirnos, pueden opinar, pueden sugerirnos si hay algún programa que a ustedes les interesa que nosotros tocamos. Estamos para ustedes, con ustedes y con mucho cariño. Y bueno, si nos escriben sería mucho mejor para traerlos el tema que ustedes disfruten más. De todas maneras, educar niños no es nada fácil. Nadie ha dicho que es fácil, pero es una obligación sagrada y debemos, paralelamente que nos preparamos, oremos en todo momento
para que utilicemos esa poder. Enseñar a orar a los niños, orar con ellos y crear un ambiente espiritual en el hogar, de hecho, que ayuda a mejorar las relaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Gracias. Gracias.